nos va a disertar sobre pruebas de ejercicio en el paciente con fibrosis quística. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. La idea de la charla es ver de qué manera los kinesiólogos podemos hacer alguna prueba de ejercicio, algún test de ejercicio fuera del laboratorio. Y tengo que aclarar que esto un poco fue la iniciativa del congreso que se hizo hace unos años en Buenos Aires junto con Marcela y Ignacio, que compartimos experiencias entre adultos y pediátricos. En realidad ese congreso fue una puerta que se abrió en el servicio nuestro respecto de la evaluación de ejercicios. A partir de ahí nosotros empezamos a tomar algunos datos. Muy bien, como ya había dicho Cecilia, la característica que comparten todos los pacientes con fibrosis quística es una disminución de la capacidad de ejercicio. Los factores que conllevan a esa dificultad son de distintos orígenes. Se nombró acá también el aumento del espacio muerto a medida que va aumentando o digamos, la severidad del paciente, la necesidad de incrementar la ventilación minuto para mantener una adecuada ventilación alveolar y una hiperventilación dinámica por una alteración en los flujos debido fundamentalmente a que el paciente utiliza más la frecuencia respiratoria que los cambios en los volúmenes TIDA. Está también escrito que los pacientes con un FB1 por debajo de 80% muestran una menor capacidad aeróbica. Desde el punto de vista nutricional, obviamente la masa muscular tiene una importancia en el mantenimiento de la capacidad aeróbica a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista del músculo, tenemos, por el mismo problema con el CFTR, tenemos alteraciones de los potenciales de acción. Hay una alteración a nivel mitocondrial, todavía no está bien dilucidado si son trastornos de la morfología de la mitocondria, pero está comprobado que hay una disminución de la capacidad oxidativa, hay una menor concentración de energía en reposo y producción de ATP durante el ejercicio. El genotipo también se ha informado como una causa de disminución de la capacidad de ejercicio, pero eso todavía no está totalmente confirmado. En la actividad habitual, obviamente, lo que ya se dijo acá también es que los pacientes tienden a tener o ser más inactivos que sus pares normales y participan menos en actividades motrices. En cuanto al género, está descrito que las mujeres tienen menor, sobre todo a partir de la pubertad, son menos activas. Esto también pasa en la población normal, y esas mujeres inactivas comparadas con las activas tienen una mayor tasa de declinación de la función pulmonar. En cuanto a aspectos psicosociales, los pacientes, generalmente los padres y los maestros, también habló de eso Cecilia, tienden a mantener a esos chicos alejados de las actividades, sobre todo las actividades deportivas de competencia. Eso favorece la instalación progresiva de la inactividad y la retroalimentación del desacondicionamiento, que es una retroalimentación negativa. Como se dijo acá también, el ejercicio, la tolerancia al ejercicio, es decir, la capacidad aeróbica tiene un factor predictivo de mortalidad, de sobrevida, tanto por Nixon o por Pianossi lo han podido demostrar en sus trabajos. Y el gol estándar para las pruebas de ejercicio se sabe que es el examen la prueba cardiopulmonar en el laboratorio con medición de gases, determina la causa de la intolerancia en forma precisa. ¿Cuál es la causa real de la alteración o la disminución de la capacidad? Pero la verdad es que los laboratorios son muy escasos, sobre todo a nivel de pediatría y por lo menos en nuestro país, en general en el mundo. Entonces una alternativa son las pruebas de campo. Las pruebas de campo nos pueden dar alguna aproximación de qué manera el paciente puede tolerar el ejercicio. Las más descritas son la caminata de 6 minutos, el shuttle test, la prueba de escalón de 3 minutos, y una posibilidad es que nosotros podemos replicar los protocolos para cicloergómetro
y para tapiz rodante, pero sin medición metabólica. La prueba de caminata, bueno, ya es representativa de las actividades de la vida diaria, no requiere demasiado instrumental. Se considera una prueba submáxima, pero los pacientes con mayor afectación van a tener una respuesta máxima frente al ejercicio. Mide la distancia máxima, obviamente recorrida durante los 6 minutos, y si el endpoint es la saturación de oxígeno, se acepta caminar junto al paciente. De lo contrario, no se debería hacer. En realidad hay trabajos que la distancia recomendada son de 30 metros el recorrido. Bueno, hay muchas, digamos, es una revisión cercana. Hay muchas ecuaciones de referencia para pediatría, pero la recomendación es utilizar una ecuación de referencia para saber en qué punto está nuestro paciente con una población cercana a la nuestra. Nosotros tenemos valores de referencia en niños cercanos en Chile, también hay en Brasil, hay ecuaciones de referencia ya en adulto históricas, ¿no? Como las del RAI, y este es un trabajo, por ejemplo, que ha demostrado que los pacientes y los sujetos normales tienen iguales distancias, recorren iguales distancias, y la única diferencia es, por lo menos lo que se ha determinado ahí, es la saturación durante el ejercicio y el score de disnea. Lo mismo se ha hecho con niños, ¿sí? Primeras y segundas pruebas. Los niños con fibrosis quística tienen recorren una menor distancia, pero eso no ha sido significativo. En nuestra población nosotros tenemos valores medidos de 71 pacientes y la media de distancia es 608 metros, con un error estándar de 7. Nosotros utilizamos la ecuación de Geiger, que se publicó en el 2007, por una cuestión de el rango de edad, ¿no? Y nos da una aproximación del 94% de predicho. El valor, también se ha escrito el valor pronóstico de la caminata en adultos, ¿sí? Los pacientes que han recorrido 475 metros, menos de eso, tienen el riesgo aumentado comparado con los que superan esa distancia, como así también los que desaturan por debajo del 90% durante el ejercicio. Esta es una última publicación que se ha hecho este año, donde habla de la utilidad de la distancia recorrida en cuanto a la posibilidad de internación. Los pacientes que tienen mayor distancia recorrida durante la prueba de 6 minutos tienen como cierta protección respecto de las internaciones. Y esos valores, por ejemplo, de distancia realizadas en el primer año, sí, lo que pudo determinar este autor es que por debajo de esa distancia es probable que los pacientes se tengan que internar más veces durante los próximos años. Otra de las pruebas, como habíamos dicho, es el Shuttle Test. Esto mide en una distancia de 9 metros una ida y vuelta que va a distintas velocidades. El paciente por lo general termina corriendo. La distancia máxima es 1500 metros. Hay una validación hecha por Bradley ya hace bastantes años, lo cual nos puede dar a partir de la distancia una aproximación del consumo de oxígeno que el paciente podría estar o podría tener. Esto es un trabajo que se hizo hace muy poquito, que es interesante, que muestra cómo es la respuesta de acuerdo a la función pulmonar, y esto es lo que vemos en general en nuestros pacientes que están muy bien, o sea, por encima de un 65%, 67% de FB1, no correlacionan tan bien con la distancia. Es decir, que el paciente tiene que estar mucho peor o muy mal desde el punto de vista funcional para recién correlacionar con el esfuerzo. Es decir, que hay una sobredimensión del sistema respiratorio alrededor del 30% que no alcanza a detectar esas deficiencias en los pacientes que están con una función pulmonar cercana al 100. Es interesante como la respuesta. Este es otro trabajo que ha evaluado las distancias en pacientes normales y chicos con fibrosis quística, y otra vez las distancias, si bien no hay mucha diferencia, son bajas por lo que yo veo, y la única diferencia es en la sensación de disnea,
que se atribuyen este trabajo a que los chicos o los controles han hecho un esfuerzo mayor. Esta es otra prueba que se ha realizado en chicos durante su internación hospitalaria, entonces es una herramienta que puede evaluar de qué manera la internación o el tratamiento médico instaurado durante la terapia y el kinesiológico puede mejorar la respuesta al ejercicio de esos pacientes. Hay ecuaciones de referencia que sirven para poder predecir o poder estimar cuáles serían los valores de distancia de nuestros pacientes. En nuestra población nosotros tenemos alrededor de 37 pacientes medidos hasta ahora, con distancias promedio de 917 metros. En esta muestra los varones han caminado más que las mujeres y de acuerdo a la ecuación de referencia anterior estarían por alrededor del 85% de la respuesta. Otra de las pruebas es la prueba del escalón de 3 minutos, que el paciente tiene que subir y bajar a un tiempo determinado dictado por un aparatito que va tirando una señal auditiva, el metrónomo, y de todas maneras puede ser utilizado en lugares con poco espacio. Este fue un trabajo que habló Baldburfin para comparar esta prueba, digamos, más, ¿cómo se llama? Que no requiere tanto espacio comparado con la caminata, y estuvo evaluando de qué manera los pacientes toleraban, y la única diferencia que pudo observar fue el score de Disney. Así que ella vio que la respuesta era comparable y de esa manera podía utilizarse en vez de la caminata. Este es un trabajo que sirvió para poder determinar que los pacientes por debajo de un 60% de FeV1 eran los que más desaturaban, por debajo del 90%, y se realizó también haciendo la prueba de 3 minutos. Ese es un trabajo que ha evaluado también, ¿cómo se llama?, la recuperación de la frecuencia cardíaca después del test, y la pregunta de investigación era que los pacientes, o se sugería que los pacientes con mejor capacidad de ejercicio recuperaban más rápido la frecuencia cardíaca. Esto fue verdad en los pacientes que tenían una función pulmonar por encima de 80%, pero los pacientes que tenían una función por debajo no tuvieron la misma respuesta, y probablemente por la cantidad de pacientes del estudio. Como decía, las opciones también son utilizar los mismos protocolos que se utilizan en el laboratorio para poder, de alguna manera, aproximar la respuesta del ejercicio de nuestros pacientes. El protocolo de Guthrie es el más utilizado para cicloergómetro, con incrementos de acuerdo a la altura del paciente, obviamente con incrementos, digamos, en forma paulatina, y como en cualquier prueba de ejercicio, la idea es que el paciente pueda estar entre 8 y 10 minutos durante la prueba para poder desencadenar la respuesta ventilatoria o la demanda aeróbica, ¿no? Esta es una ecuación ¿cómo se llama?, para poder individualizar cuál sería la potencia o los vatios máximos de ese paciente, y de esa manera nosotros podemos prever, dividiendo, por ejemplo, supongamos que el paciente por la edad y las características, el sexo, la altura, la función pulmonar, nos diera una potencia máxima alcanzable de 100 vatios. De esa manera nosotros podemos hacer divisiones de 10 vatios de incremento para que el ejercicio pueda cumplir con ese requisito del tiempo no inferior a los 8 minutos. De otra manera, si el paciente termina a los 3 o 4 minutos, no nos sirve demasiado la respuesta. Esta es una ecuación de referencia que nos puede estimar el consumo de oxígeno a partir solamente del valor de los vatios que nosotros obtenemos en la prueba de cicloergómetro. Otro de los protocolos, como habíamos dicho, era el protocolo de Bruce, que también se utiliza ¿cómo se llama?, en el laboratorio, pero nosotros podemos hacerlo en una cinta en nuestro gimnasio. Nosotros no estamos usando el protocolo modificado, estamos el protocolo sin esta etapa de 0 y de 5 de inclinación, del porcentaje de inclinación. Iniciamos a partir de 10,
para poder estimar mejor el consumo. Es difícil, por ejemplo, no hay ecuaciones de referencia que estimen el consumo de oxígeno a partir del tiempo en niños. Pero nosotros tenemos valores, por ejemplo, los primeros que se dieron son valores normales de Cumming, para tener una idea, de acuerdo a la edad del paciente, cuál sería el tiempo esperable de respuesta durante el ejercicio en la cinta. Eso después también fue, vuelto a estudiar por Weber, que hizo comparaciones con su estudio y el de Cummings, y los valores son similares. Hay ecuaciones, ¿cómo se llama?, que se utilizan en la población, ¿cómo se llama?, adulta también, ¿sí?, para poder predecir el consumo de oxígeno a partir de los minutos, y el clásico artículo es el de Foster, ¿sí?, que tira una serie de fórmulas, pero siempre a partir del tiempo máximo. Es decir, que con el tiempo nosotros podemos tener ese tipo de aproximación. En conclusión, las pruebas de campo son una alternativa, ¿sí?, para nosotros los kinesiólogos, que no tenemos la posibilidad en la mayoría de tener un laboratorio cercano o un médico que nos diga precisamente cuál es el consumo de oxígeno. Por otro lado, lejos de conocer ese valor, que obviamente es de utilidad, también nos sirve para poder, como decía Cecilia, instaurar o diseñar un plan de tratamiento, un plan de entrenamiento para nuestro paciente en forma adecuada. Existen ecuaciones de referencia para adultos y niños de los diferentes test de evaluación. Creo que finalmente son las variables de respuesta, es decir, la distancia, la frecuencia cardíaca, la saturación, los valores o los datos que nosotros tenemos que guardar en nuestra computadora para poder seguir a nuestro paciente a lo largo del tiempo y ver de qué manera esas variables, ¿sí?, responden de acuerdo a la evolución de los pacientes. Finalmente son esos datos los que son más importantes para nosotros. Y qué sé yo, sería importantísimo poder hacer ecuaciones de referencia a nivel poblacional nuestro, tener a nivel con chicos normales, o hacer un multicéntrico y comparar, ¿no?, los valores entre nuestros pacientes. Obviamente el cálculo del consumo de oxígeno a partir de las pruebas no está exento de errores de estimación, es una aproximación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Invitamos ahora a la kinesióloga Paula Klubach del Hospital de Garrahan. Está encargada del programa pre y post trasplante en el paciente fibroquístico.